Bienvenidos a la edición estival de Pedazos de Historia. A continuación, una de las entrevistas que hemos preparado para estos meses de julio y agosto. Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, en donde vamos a tener el placer de contar una vez más con la compañía y maestría de María Valverde. María, gracias como siempre de estar con nosotros en Pedazos de Historia. Gracias a ti por contar conmigo y nada, con muchas ganas del episodio que traemos hoy. Vamos a hablar hoy de Claude Debussy, este compositor francés de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No es difícil olvidar su fecha de nacimiento porque murió durante la Primera Guerra Mundial. Un Claude Debussy que has decidido que vamos a hablar de él, quizás por un tema que a lo mejor el propio Debussy no habría esperado que fuera el motivo, y es la cantidad de composiciones musicales que hizo en torno al agua, el mar, la frescura. Ujú. Así es, bueno, soy consciente de que es probable que haya gente que vea este episodio en un momento que no sea veraniego y estival, pero aquí en España probablemente los que estéis aquí estaréis pasando mucho calor. Así que le propuse a Alberto que quién mejor que Debussy para refrescarnos un poco con todas esas composiciones que en las que usó como inspiración el mar, la lluvia, los ríos, o incluso si no están inspiradas, ya tienen un componente de onda que espero que os refresque y os traiga esas alusiones. Por ejemplo, una melodía bastante conocida es esta, muy bonita, que está llena de... Esto podrían ser perfectamente corrientes marinas, un pececillo que se sumerge en el agua. Así que un poco intentando recrearos esa frescura, vamos a hablar de este compositor francés. Nació en 1862 y bueno, de una familia que, para romper un poco con lo que estamos habituados, no era familia de músicos. Pues su madre era costurera, el padre parece ser que trabajó en una tienda, que había sido marino también en alguna ocasión, luego posteriormente en París trabajaría como empleado de una imprenta, es decir, bueno, un manitas, un pluriempleado. Y sin embargo, Debussy, este compositor, ya empezó a mostrar su habilidad musical desde muy, muy pequeño. Tuvo la suerte, bueno, suerte. Su padre participó de alguna manera en la Comuna de París, aquella insurrección que se generó después de las guerras franco-prusianas, ¿no? Y por esa actividad que tuvo el padre en este movimiento, acabó en la cárcel, al menos durante un año o algo así, no fue algo muy grave. Pero la familia de Debussy tuvieron, bueno, en ese momento en que el padre no estaba o estaba ausente, pues viajaron a un pueblo francés, al norte de Francia, creo. No, al sur. Al sur. A Cannes, A sobre Cannes. la costa del Mediterráneo. A Cannes, sobre la costa del Mediterráneo. Muchas gracias por el apunte. Y allí la tía de Claude Debussy le animó a que empezara a aprender piano. Y así fue como a los 10 años finalmente entra en el conservatorio. Es decir, ya nos encontramos un perfil de músico como estamos más acostumbrados a que ocurra hoy en día. Un niño de una familia normal, no tiene una especial conexión con la música, que empieza, pues eso, de pequeño. Acabas de decir que las familias de músicos son anormales. Voy a obviar esa pregunta totalmente improcedente para generarme enemigos en mi gremio. No, obviamente no, pero sí que hemos visto en capítulos anteriores como muchos de los músicos que más han marcado la historia, como Beethoven, Mozart, Bach, pertenecían a familias que eran muy musicales y todos los miembros pues tocaban varios instrumentos, orquestaban piezas, daban clases. Y en el caso de Debussy, no. Empieza en el conservatorio y con el piano, que fue un instrumento para el que compuso muchas piezas y muy bien. Ahora, creo que aunque fue aceptado en el conservatorio por su buena habilidad para interpretar el instrumento,
y habiendo sido en principio un buen estudiante, pronto se volvió un hombre, no vamos a decir rebelde, pero no tan continuado en sus estudios, hasta el punto de que en algún momento le sacan del conservatorio. Así es, bueno, digamos que tuvo una cierta pulsión creativa desde muy joven y no encajó muy bien, sobre todo en aquellas asignaturas que eran de composición, de armonía. Para el piano no era muy disciplinado porque, seamos claros, puedes tener mucho talento y puedes tener mucha facilidad, pero al final a un instrumento hay que dedicarle horas y parece ser que él tenía muchos vaivenes con respecto a esto y fue lo que hizo que, bueno, pues tuviera un desempeño notable durante algunos años, pero en otros no, y directamente no lo admitieran como alumno de piano para algún año en el conservatorio. Es más o menos ahora, bueno, en estos años de conservatorio, cuando empieza sus primeras nociones de armonía, pero ya vamos a ver que es un compositor que marcó bastante a los compositores venideros porque, veamos, la música alemana lo había copado un poco todo. También es cierto que habían tenido muy buenos referentes, porque pues, si nos vamos a música de origen, digamos, alemán, pues tenemos a Bach, tenemos a Beethoven, a Mozart, Brahms posteriormente, y el culmen llega con Wagner, que no nos vamos a extender mucho con él, pero digamos que con la música de Wagner, el lenguaje tonal, que era el que se usaba sobre todo en las piezas pues, que consideramos clásicas de aquella época, llegó ya a su límite, en el sentido de óperas de muchísimas horas, muy extensas, con armonías muy enrevesadas, una ambición desmedida. Él llegó a componer su propio recinto para manejar la acústica del lugar y componer sus obras teniendo todo esto en cuenta, una búsqueda de un arte total que pudiera ser definido pues, en todos sus aspectos. Bueno, una ambición desmedida. Y Debussy le admiró mucho. De hecho, fue a este mismo teatro en Bayreuth en 2 años, en 2 años diferentes, a escuchar música de Wagner. Y él lo admiró enormemente, pero pensó, aquí no se puede hacer más. O sea, ya lo que hace este hombre es increíble y yo no creo que pueda aportar más al respecto. Pero para bajar esto un poco a tierra, quisiera comentar brevemente cuál es la diferencia substancial entre la tonalidad y la modalidad, digamos. Bien. La tonalidad es un lenguaje en música por el cual hay desigualdades y hay notas más importantes que otras y hay tensiones. Entonces tenemos notas sin tensión, notas que aportan una cierta tensión y que para lo que están es para volver a esa nota primigenia. De hecho, llega a haber un teórico llamado Schenker que explica todas las piezas que analiza en función de cómo parten de un sitio, se van a otro y vuelven. Y toda la música podría ser explicada de esa manera. Por ejemplo, una frasecilla de Mozart, que probablemente me hayáis escuchado ya en alguna ocasión, si me acuerdo, esta. ¡Ay! Aquí tenemos el acorde del que partimos, que supuestamente es reposo, pero que va aquí. Si yo dejo la pieza en ese momento, vosotros probablemente arquearíais una ceja y pensaréis, aquí nos falta algo, ¿no? Aquí ha habido algo que ha empezado, se ha abierto y no ha conseguido acabar. No puedo dejar esto aquí. Lo tengo que cerrar. Y luego, pues como Mozart ya pertenece a un cierto periodo histórico en el que las frases se alargan, se hacen más complejas, podemos abrir un poquito más la frase musical, siempre volviendo a casa.
Sin embargo, Debussy encuentra un montón de influencias. Y lo que Dime. Debussy considera es que Wagner ha llegado a la cumbre de ese modo, de esa forma de la tonalidad. Sí, yo creo Vale. que Wagner fue un compositor que impactó muchísimo en su momento, pero porque es que la ambición era desmedida, insisto, ya llegando al punto de involucrar la propia arquitectura del espacio y de componer obras que solo podían representarse en ese lugar. Es desde luego un compositor muy interesante y yo creo que marcó, yo podría decir, no estoy en la cabeza de Debussy, sé que Beethoven no le gustaba mucho, ya sabemos que Beethoven fue muy influyente, pero yo creo que pudo marcar de igual manera, en el sentido de, esto es, ¿qué hago? ¿Hago ahora yo una ópera de 10 horas? ¿Tiene eso acaso sentido? ¿No? Sobre todo esa es la pregunta, ¿tiene sentido seguir explorando en esta dirección? Y en realidad lo que yo creo es que, pensando eso de manera más o menos consciente, no lo sé, encontró inspiración y recursos para jugar en otras cosas que estaban mucho menos exploradas, porque al final la música muchas veces se juega, se descubre, se experimenta, se intuye. Hay caminos que parece que están tan hechos, tan medidos, se ha escrito tanto, que la capacidad de jugar en ese entorno y de sorprenderse ante cosas nuevas es bastante más limitada, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que le pasó cuando, por ejemplo, en un viaje que hizo a Italia, premiado, por cierto, con un premio de París que se otorgaba a composiciones que se presentaban en el conservatorio, y él ganó uno de estos años, o sea que sus obras, aunque tuviera sus peleas con los profes, ellos reconocieron siempre de alguna manera su talento, porque si no, no le habrían dado el premio. Viaja a Italia y es muy curioso ver cómo habla con tan poco interés de óperas italianas de Donizetti que se hicieran en aquel momento, sin embargo, se ve mucho más capturado por ejemplo, Palestrina. Y aquí venimos a lo modal. Antes he hablado de tonal. La tonalidad es... Ahí lo que tiene mucho peso es la estructura. Tengo esto, para decirlo más categóricamente, tengo esto, y sobre esto voy a construir cosas, que pueden ser infinitas. Puede ser esta melodía, pero puede ser... por ejemplo, aquí hemos tenido la misma vuelta. Todo en esa estructura. Sin embargo, Palestrina, la música de estos años, o la música que le llegará de otras culturas, lo veremos más adelante, en vez de tener esa estructura, lo que tiene es una melodía. Una melodía que, pues, que los acordes, los cimientos sobre los que esté construidos, a veces no importan tanto. Por ejemplo, esta melodía es súper conocida. Aquí hemos empezado absolutamente de la nada. ¿Qué acorde es este? ¿Es este? ¿O es este? ¿O es este? No nos lo ha dicho. Nos ha dicho esto. Yo no pudiera pensar que podría haberse explayado en esa melodía sin necesidad de acabarla. Aquí vemos un ejemplo de cómo se mezclan los dos lenguajes. Un lenguaje más modal, en que ninguna nota está por encima de la otra, no hay una gran importancia de cuál es la que tiene tensión, cuál es la que no, y de un recurso tonal de vale, voy a acabar aquí. Pues ahí va empezando a jugar con estos dos lenguajes. Esta pieza es la Niña de los cabellos de lino y pertenece a un set de preludios que compuso para el piano, que es muy curioso porque él fue muy francés para los títulos. Las ondas del agua, el viento que mueve las hojas, los perfumes títulos muy, muy, muy evocadores. Pero en este caso, en el caso de los preludios, no solo le da esos títulos como La niña del cabello de lino, sino que los pone al final del preludio.
como diciendo, bueno, yo me he inspirado en esta imagen, pero en realidad prefiero presentarte primero la música porque confío en que aquello que te vaya a sugerir, sea o no una niña del cabello de lino, va a ser igualmente válido. Hay un poquito de desapego ahí con la imagen. O no sé si tú estarás de acuerdo, porque lo O sea, comentábamos un poco antes. lo que nos estás contando es que frente a músicos previos que desde el principio anunciaban la historia que querían contar, en este caso Debussy nos presenta la música, nos invita a que nosotros exploremos y al final nos hace una sugerencia de lo que podríamos haber encontrado. Sí, en el caso de los preludios lo tenemos así. Voy a mostrar algún ejemplo más de melodías con las que empieza Debussy, pero en realidad yo cuando preparaba un poco este programa decía, este programa debería contarse solo con música. O sea, esto es... Quería terminar la frase. Es que es muy bonito, la verdad. Yo soy fan de Debussy. O sea, intento ser más o menos imparcial, pero vais a encontrar que claramente, pues hablo de él. Yo sería una buena marchante de Debussy, la verdad, creo. ¿No? Supongo que en gran medida porque es sobre todo compositor de piano. Compuso mucho para piano y muy bien. También compuso para orquesta y de hecho la obra que a él le dio la fama, una fama podría decirse tardía, porque le llegó a sus 40 años, fue con una ópera de Pelléas et Mélisande, basada en un teatro que se suele llamar simbolista, este movimiento literario que ocurrió en aquellos años y al que se le asocia mucho la música de Debussy. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Para no dejarlo atrás, aquí tenemos, por ejemplo, otra melodía con la que empieza una piececilla, esta vez del cuaderno de Children's Corner, la esquina de los niños, podría traducirse. En vida. Aquí no he simplificado nada, empieza así, tal cual. Pues aquí, si tuviéramos que describirlo con lenguaje tonal, pues podría haber muchas variantes, muchas posibilidades, pero es que da igual, es que eso no es lo que importa. Lo que importa en este caso es la melodía, que es lo que él encontraba que ocurría, por ejemplo, en la música de Palestrina, en esa música renacentista en la que la armonía surge cuando las voces, esas melodías, ya se han entremezclado. Pero primero está esa intención melódica y no esa búsqueda de una estructura desde el principio. Luego sigue. Y otra vez. En este caso casi diría que él se lo pasa bien viendo cómo cambia el carácter de una melodía en función de lo que la acompaña. Entonces, al principio, él podría haber metido este acorde o podría haber metido, madre de Dios, por ejemplo. O desde luego cambia. ¿Y hay alguna mejor que otra? Bueno, pues no, evocan cosas diferentes. Pero esa melodía como punto de partida y esa modalidad, es decir, no buscando una direccionalidad clara de cuál es el punto importante de una obra, insisto, muy general, porque él
todo esto lo estudió y sus obras tienen estructura. Y en algunas ocasiones sí que pues usa la tonalidad para reforzar un clímax así muy grande o muy apoteósico, pero... Es curioso porque a él le van a clasificar durante su tiempo por vivir de manera contemporánea con los impresionistas como un impresionista, una categoría de la que siempre renegó. Pero en realidad está haciendo con la música algo que los impresionistas estaban haciendo con la pintura, que es vamos a desmontar la historia aparentemente bien estructurada y nos vamos a dejar llevar por este tipo de juegos de qué ocurre si lo que domina es la pincelada. Entonces yo tengo una pincelada que podría derivar hacia otros muchos elementos, pero en realidad le doy libertad al espectador de que él quiera llevar la pincelada hacia otros elementos. De modo que, más allá de que el propio Debussy no le parecía bien ser calificado como impresionista, sí que está haciendo en música una ruptura parecida a la que en pintura estaban haciendo los impresionistas. Sí, yo creo que en realidad, claro, una vez más, no pudo estar en la cabeza de Debussy. Si renegó tanto de esa etiqueta, pues no puedo saber con exactitud cuáles fueron sus razones. Pero desde luego yo creo que entiendo a la gente que lo hizo así por lo que acabas de comentar, por esa actitud de querer, pues eso, salirse de la academia y tener esa actitud más de, no sé si decirlo de juego, pero desde luego sí de curiosidad y de experimentación, ¿no? Y pues como tú has dicho, los impresionistas con el trazo y el color, y Debussy, pues en este caso con la melodía, por ejemplo. Hay un recurso que Debussy usa muy a menudo y que le vino de una influencia, no sé si podría pensarse insospechada o no, depende de cuánto conozcáis un poco la historia de estos años, ¿no? Pero por aquel entonces París, la verdad es que era una ciudad bastante próspera, yo podría decir, ¿no? Y entre las muchas actividades que ocurrían allí, Debussy pudo ser partícipe y pudo asistir a la Exposición Universal que se organizó en 1889, además justo conmemorando el centenario de la toma de la Bastilla. De hecho, por eso mismo parece ser que hubo países monárquicos que intentaron sabotear el evento, porque pensaron, pero esto es una exposición universal para celebrar la República, nosotros no podemos ser partícipes. No obstante, muchos de ellos aún así acabaron participando. Y de esta exposición es de donde nos guardamos elementos tan simbólicos de París como la Torre Eiffel, mismamente. Pues Debussy estaba por ahí en esa exposición universal y en uno de los pabellones encontró a un grupo de músicos, bueno, de personas de una tribu de Indonesia que tocaban gamelán, que es un estilo de música percutida con metalófonos, instrumentos de metal, en los que, basándose en una escala, es decir, un grupo de sonidos, pues improvisan percutiendo esos instrumentos e inventándose melodías que se van solapando unas con otras, ¿no? Y con cierto componente rítmico. Y a eso a Debussy le fascinó. Le fascinó la sonoridad, que era bastante genuina, bastante auténtica de ellos, ¿no? Y también el hecho de, una vez más, la melodía es lo primero y luego el cómo se entremezclen nos da un poco más igual. Lo mismo hay momentos que suenan mejor o peor para nuestro gusto, pero lo que importa es experimentar cómo esas cosas se entremezclan, ¿no? Y, por ejemplo, de esa experiencia, él encontró una escala que nosotros solemos llamar escala de tonos enteros. ¿Por qué? Porque las escalas tonales, volvemos, perdón aquí, chapita de profe, las escalas tonales, como he dicho, son bastante irregulares y bastante injustas. Hay notas más importantes que otras, algunas son más dominantes, otras son más sumisas y además están a distancias diferentes. No quiero entrar mucho, pero en esta escala, pues de aquí a aquí hay lo que en música llamamos un tono, aquí hay un tono, pero aquí esta distancia es más pequeña y llamamos distancia de semitono. Entonces son escalas profundamente irregulares e imperfectas, aunque nosotros nos hayamos acostumbrado a ellas. Pues claro, los del gamelán decían, no, nosotros tenemos todas las notas a la misma distancia.
De aquí a aquí un tono, otro tono, otro, y hemos vuelto. Que esto antes le comentaba a Alberto si no le parecía el típico efecto que se pone cuando en unos dibujos animados un personaje está soñando algo o pensando y entonces le sale la nubecita. Pero me dijiste que no, ¿no? ¿O ahora sí? Ahora sí. Ahora te he convencido. Ahora me has convencido. O lo mismo, bueno, sí. Entonces, pues con esta sonoridad, claro, Debussy, que ya andaba buscando esa melodía, esa ausencia de las jerarquías tonales, de algo que empieza y acaba y domina y lo que sea, de repente se encuentra en una escala en la que todas las notas están a la misma distancia. Entonces aquí no hay dirección. ¿Cuál es más importante que otras? Pues no lo hay, porque las distancias son las mismas. Y hay muchas obras en las que él usa este recurso. Hay una obra que me encanta y me fascina, y además con esta actitud veraniega que intento traer hoy, me apetece mucho sacarla, que se llama La Isla Alegre. Y en esta isla hay un momento, bueno, en realidad irrumpe con este motivo que nos suena, es esta escala que os estaba comentando. Parece que nos acercamos de entre la bruma a esa isla. Todo esto son juegos en esa escala. ¿A dónde vamos a llegar? Y aquí aparece el Debussy tonal. Nos da esto. Y es como, bueno, hemos llegado a un sitio, ¿vale? Bueno, esta obra es una obra maravillosa. Ahora lo que yo iba a tocar, ¿cómo es? Es este momento, una vez más, este vaivén de las olas, que además con esta escala, pues viene genial, porque nos podemos tirar navegando el mar todo lo que haga falta. Y aparece una melodía que puede ser ondina, una sirena. Pues estas sonoridades de la escala de los tonos enteros la tenemos muy asociada a Debussy. Y transmite pues eso, como una cosa que está en el aire y que es misteriosa, o que invita pues sí, al misterio, yo diría, ¿no? Y en parte fue inspirada por este grupo de gamelán que tocaba. Claro, es muy diferente lo que hacían ellos a lo que luego hizo Debussy. Así que si sois curiosos os invito a buscarlo. Es curioso esa búsqueda o ese redescubrimiento de determinadas formas artísticas, digamos, en composiciones primitivas, que nos pueden llevar a lo que va a hacer 15 años después Picasso con el cubismo, donde de nuevo, estudiando el arte más primitivo africano, encuentra determinadas esencias, que es lo que él hace traer al arte contemporáneo en el cubismo. Eso quiere decir que en realidad ese tipo de escalas existieron siempre, pero digamos que había habido una tradición musical que se había ido imponiendo por encima de ellas hasta que habían sido opacadas. Eso es. Y me pregunto ahora si, bueno, claro, esta búsqueda a lo antiguo no es de alguna manera una búsqueda de legitimidad a la hora de romper con aquello que a veces parece tan bien construido, que dices, pero es que ¿cómo no me voy a tener a las óperas de Wagner que está haciendo, que son increíbles? ¿Cómo no voy a seguir contribuyendo a de pintura no sé tanto, pero al realismo o a lo que se esté haciendo en esos momentos que sea tan... Y entonces ese volver atrás, ¿no? Para encontrar un punto de partida en el que uno pueda decir, oye, pero esto también existió. Y si esto también existió, pues ¿por qué no jugar con ello también, ¿no? Lo mismo es igualmente válido. Otro recurso más que usa nuestro fantástico Debussy y que a mí me fascina es el uso de mixturas. Que eso viene a ser, madre mía, la que estoy. Pero es con música bonita, así que espero que podáis perdonarme. Pero
En esta cosa que comentaba de la modalidad, no hay una jerarquía tan clara, entonces las combinaciones de sonidos pueden ser bastante más atrevidas muchas veces. Uno coge un modo, voy a decir, por cierto, sé que hay algunos oyentes que quieren que tratemos el tema de los modos griegos, modo eólico, lidio, jónico, pues esto nos vale un poco de punto de partida, por si alguna vez los tratamos. Así es como suena un modo. Cuando hablo de modo, estoy hablando de modalidad, que es lo opuesto a lo tonal, lo jerárquico, lo que está muy estructurado. Pues aquí tenemos un modo, que es el modo lidio. Y entonces yo aquí puedo sacar, pues, imagínate que tengo una melodía que hace... Me la acabo de inventar. Pues a la hora de poner acordes, con tal de que estén en la escala que hemos escogido, que en este caso es este modo, podría... Incluso esto, pues una vez uno acepta la modalidad y acepta que algo va a ser modal, pues hay veces que no le molestan cosas como que suenen teclas que están directamente a la vez. Esto en otro tipo de música podría ser muy agresivo, ¿no? Pero de repente, pues al estar en un entorno modal en el que lo que prioriza es esa melodía que va y viene y tal, pues si de repente nos encontramos en acordes así, pues no suenan tan mal. Y en lenguaje tonal esto sería bastante más disonante. Por ejemplo, otro de los preludios de Debussy, bastante notable y bastante acuático, es la Catedral Sumergida, que empieza así, y de una melodía que hace que es así, pues él la adorna con acordes. Ay. Espera, ¿lo puedo volver a hacer? Sí, sí. En realidad le preguntaba más Al público. al público. No, pero tú también me cuenta. A ver. Aquí sí. Lo vuelve a repetir. Aquí. Y una vez más. En este caso, bueno, pues está usando otra escala, que se la llama la escala de los 5 sonidos. Si escalas hay, bueno, el mundo de las escalas es increíble. Pues este es un recurso que viene de esa modalidad de Debussy y que hace que pueda emplear los acordes de manera tan libre, y también caracteriza mucho su música, me parece. Ahora, es curioso porque has contado cómo la fama le llega relativamente tarde a través de una ópera, la única ópera que va a escribir, porque después de esa ópera que fue exitosa, no volvió a escribir más óperas. Se dedicó a otro tipo de composiciones. Sí. No sé si... En realidad no sé por qué. No sé si temiendo que la segunda le saliera peor o por el enorme trabajo que le llevaría, que también puede ser. Pero sí que es cierto que sin haber hecho otra ópera, él trabajó con voces y tenemos piezas y obras notables suyas en las que mezcla la orquesta con la voz, con coros, y además de una manera también muy evocadora, porque no les da un texto, no les da, pues una vez más, esa función jerárquica de es que quiero que aquí se cante este mensaje, se diga esto. No, sino que, pues lo mismo, una vez más, en una base modal de acordes, pues aparecen unas voces, pero sonando a coros y armonizadas, que pueden parecer sirenas. O sea, que él siguió trabajando con las voces, pero ya lo de la ópera, no sé por qué razón. Lo mismo podemos preguntarle en algún momento. Pero bueno, estamos hablando de la cantidad de recursos que encontró Debussy, pues en este caso en la Exposición Universal de París, que fue para él muy inspiradora.
ese descubrir otras culturas, pero es que también se acercó a música como el ragtime, que se podía empezar a escuchar ya en aquellas épocas, y tiene varias piezas en las que imita ese tipo de música. Y ahora estoy intentando encontrar una de ellas que debería tener aquí. Aquí la tenemos. A mí estas piezas me encantan. A ver si lo hago bien. Hace como... Pues este tipo de ritmillos, de melodías, ya es desde luego música popular, ¿no? Esto podría sonar al ragtime perfecto. A ver cómo hace. Ay, y ahora. Bueno, hay un pequeño ejemplo. Esto también podía ser de Debussy. Y se aleja por completo del otro que estábamos escuchando, ¿no? Con lo cual hemos entrado en ese hombre que ha decidido romper por completo con las normas del conservatorio. No sé si... Bueno, yo creo que ya antes lo había hecho, ¿Vale? ¿no? Digamos que aunque la ópera la compusiera a sus 40 años, estos arreglos de piezas de aquel momento, si bien es cierto que Debussy lo hace muy bien, y de verdad tiene algunas que son increíbles, divertidísimas, puedo citar el General Lavigne o Los payasos directamente, tiene una que se llama así. Son piezas muy humorísticas, muy desenfadadas, y yo creo que en aquella época convivía, ¿no? El hacer del músico con escuchar esas canciones que en aquel momento empezaban a ser novedosas, ¿no? Por ejemplo, esto del ragtime. Otra cosa que ya se hacía en aquel entonces y que no hace nuevo Debussy, pero que él también acoge, es curiosamente el uso de sonoridades típicamente españolas, empleadas como algo exótico. El paradigma de esto lo tenemos no en música de Debussy, sino de Bizet, con su ópera Carmen. A muchos os sonará muchísimo con... ¿Cómo hace esto? Bueno, perdonad este arreglo absolutamente inmisericorde, pero para traeros esta melodía o la de toreador en garde, toreador. Todas esas canciones que en algún medio en algún medio español, he visto citar como zarzuelas españolas. Esto ha ocurrido a día de hoy, sigue ocurriendo, ¿eh? Ni cambio climático ni nada. O sea, citan óperas francesas como zarzuelas españolas. Esto es tremendo. Pues esto que suena tan español y que lo hemos acogido con tanto gusto, es francés. Y o sea, que era algo que se venía haciendo. Y él, Debussy, en ciertos... Bueno, espera, tenemos otro enorme ejemplo que acabo de ver aquí, que me lo apunté con gran atino. No sé si tendré el mismo atino para tocar, pero... Ah, vale, sí. Lo mismo con este ritmillo ya os podría sonar, pero es que luego la melodía hace... Bueno, eso no. Esto es el famosísimo bolero de Ravel, que también estaba inspirado en el bolero como un género español. Y Ravel además era admirador de Debussy. Ravel además era, sí, llegó a ver aquella ópera que compuso Debussy de Peleas en Melisande, la vio 14 veces o algo así. Y fundó lo que podría llamarse su club de fans, no me acuerdo ahora exactamente el nombre de cómo se llamaba, en francés significaba como bandido o algo así. Lo que pasa es que no recuerdo ahora el nombre, pero... Les Apaches. Eso es, eso es. Pues
fundaron una especie de club de músicos, pintores, escritores de aquellas generaciones. Ravel es más joven que Debussy, creo que se llevan 15, 20 años o algo así. Y muchas veces discutían y debatían acerca de sus obras. Así que, desde luego, Ravel era un gran admirador. ¿Sabes también quién era buen amigo de Debussy? Así convenientemente metido. ¿Y de qué nacionalidad? ¿Cómo? ¿Y de qué nacionalidad? Francés. Ah. Lo conoces, lo he tocado antes, cuando estábamos preparando el programa, que suena súper nostálgico. Ahí estamos. Ay, no, la he vuelto a fastidiar. Esta melodía tan icónica también. Pues Satie fue un compositor con el que pues, estaba también en el París de aquella época y llegó a ser bastante buen amigo de Debussy. Se nos está acabando ya el tiempo y vamos entonces a regresar con Debussy. Dinos con qué nos vas a regalar para terminar este recorrido por este compositor francés. Bueno, pues antes de acabar, espero que os haya gustado este episodio. Para mí es muy ameno porque me encanta la música de Debussy. Y en cualquier caso, gracias por haberme invitado tantas veces en esta temporada, Alberto. Ha sido un placer estar en Pedazos de Historia. Y cierro brevemente con una melodía que probablemente os suene mucho a todos. Antes de que cierres, el placer ha sido para nosotros. Estoy seguro que tanto los espectadores como yo mismo hemos disfrutado y aprendido un montón con tus intervenciones. Pero adelante. Bueno, muchas gracias. La melodía hace. Probablemente muchos ya la hayáis ubicado. Es su claro de luna. Que tocaría eternamente, pero que vamos a interrumpir aquí. Pues muchas gracias, María, y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta nueva edición de Pedazos de Historia.